Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Me puse a revisar los periódicos, a leer las noticias, los periódicos digitales, incluido el nuestro, tunota.com, los periódicos de papel, que también son digitales. Y me encontré porque siempre leo estas columnas. Siempre leo estas columnas porque sé que tienen información que contrastándola uno puede llegar a la conclusión de que es información importante, información veraz. Y me encuentro, por ejemplo, en Pildoritas de la Tribuna. Fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude, junto con la lista de los enrolados. Póngale atención, porque si esto lo escribe quien suponemos que lo escribe, el presidente Flores, yo le pondría atención, porque es un hombre bien informado que pasa con mucha conexión entre los políticos. Fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude, junto con la lista de los enrolados. Y luego dice, Santo Tomás revolvió el hormiguero, madrugó a tuitear arbitrariedad del Consejo Electoral al publicar censo preliminar solo con los que se enrolaron y no todos los aptos para votar. Lo que le faltó decir en el tuit fue que esa fue la base registral que le envió el RNP al Consejo Nacional Electoral, que le mandaron 3 días antes de vencerse el plazo para que el Consejo Nacional Electoral mandara el provisional a los partidos. Es que algunos están como aquel que le mandan a alguien una granada con el pin de fuera y sale corriendo a lavarse las manos gritando, cuidado que una bomba va a explotar. Rápido, el Consejo Nacional Electoral mandó una carta al RNP exigiendo resolver las inconsistencias de los enroladores de Rolando y los errores. Emergencia, que hagan un plan de emergencia para enmendar los domicilios equivocados, los excluidos, la validación de huellas dactilares. Y de paso avisa que no asume responsabilidad que no le pertenece. Más tarde allá apareció el poeta, quien dirigió el RNP por los últimos 2 años y montó el proyecto Identifícate, con grados Kelvin y el buró del Partido Nacional, ya diciendo que van a buscar solución a los reclamos. Y luego viene fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude, junto con la lista de enrolados. Bueno, y Armando Villanueva, gran periodista también, con mucha información que logra por sus contactos, dice, lamentable y peligroso ese fuego cruzado, en Apuntes del Heraldo, lamentable y peligroso ese fuego cruzado entre trillizos del Consejo Nacional Electoral y del RNP cuando el proceso apenas arranca, porque ya se imaginan en las generales, van a salir a relucir hasta los chuzos y los cohetes. El Tommy tiró a matar el domingo en la noche con una retreta de tuit en los que se llevó de encuentro al Consejo Nacional Electoral acusándolo de arbitrario por publicar un censo pirujo. Pero la Paola, que paga por no hablar y es apartada, sacó el machete y en otra retreta de tuit aclara que el Consejo Nacional Electoral no sabe nada del hilo, que los que costuran son los trillizos del RNP. Vaya jodido, dice Armando Villanueva. Y entonces, ¿quién puerca será el culpable de todas estas inconsistencias? De los traslados, de la people que se enroló y no aparece, de los que mandan a votar a la quinta porra, en fin. ¿Seré yo, maestro? En pleno fuego de metralla y lanzamiento de obuses sale por la punta izquierda el olanchano y por la punta derecha el niño hualaco, cada quien con su carga de leña. O sea, volvemos a lo mismo. Peor. Peor, dice don Olman Valladares. Decepciona. Yo le decía ayer al presidente de mi empresa,
a don Rafael Villeda Ferrari, que me preguntó, Renato, ¿y cómo está? ¿Y cómo mira esto? ¿Y qué tema va a tener mañana? Le digo, mire, estoy profundamente decepcionado, pero profundamente decepcionado de que esta élite política hondureña no aprenda la lección. Una vez más, a las puertas de un proceso electoral, vuelven a la molotera creando una incertidumbre enorme. Don Olman Valladares, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a los miles de televidentes, y un saludo especialísimo a Melissa. Ya la conocía, ¿verdad? Uy, sí, de hace mucho tiempo. Sí, no habíamos alternado desde hace mucho tiempo. Y también. doña Maribel Espinosa, allá en San Pedro Bueno, Sula. ella es muy especial para mí también, mi compañera de ideales, si se quiere, compañera de los movimientos que hemos tenido para preservar la fortaleza de la Constitución. Hemos luchado mucho. Hemos viajado a instancias en Washington para ver si convencíamos a las autoridades de la OEA y a los miembros del Senado. Y la verdad es que esos son los ingredientes de esta sopa con mal sabor que tenemos los hondureños en materia política. Correcto. Pero saludo completo. Renato, esta situación es peor. Es peor. ¿Por qué es peor? ¿Por qué la mira peor? Y le voy a decir por qué. Mire, yo tuve la suerte, si se quiere, la responsabilidad de participar en casi todos los procesos correcto. eleccionarios desde el 80 para acá. Y había un espíritu de corregir problemas, no de entorpecerlos y de complicarlos. ¿Y usted qué es lo que percibe en este momento? Que todo el mundo está tratando de poner sus juegos en el juego maligno del ajedrez perverso de la política hondureña, de colocar sus peones de tal manera que al final, como sea, vamos a aferrarnos al poder los que estamos en él y vamos a tomar el poder los que no estamos en él, a como de lugar. El problema es que el pueblo hondureño es el que sufre todos estos embates, de estos egoísmos, estos deseos, Renato, enfermizos. El poder provoca, cuando es mal manejado, provoca estos sentimientos. No puedo dejar de estar aquí tomando decisiones, aunque sean las decisiones más abyectas que se puede imaginar. Ahora son descarados. Son descarados y sobre todo hay una particularidad. Abundan los voceros oficiosos y oficiales. Y no hay manera de poder ponerlos que concuerden. Uno dice una cosa en un momento dado, no se escuchan, y el otro del mismo bando dice lo contrario. Y entonces tienen a este pueblo confundido. Ok, ahora, tratemos de irnos al problema. El problema es que viene el registro de las personas y envía la semana anterior la base registral, ¿no? De todos los enrolados. Así es. Para la nueva identidad. Así es. Viene el Consejo Nacional Electoral, luego contrasta esa información para elaborar el censo electoral provisional y dice, eso tiene un montón de inconsistencias, dice. Claro. Eso deben corregirlo, dice. Bueno, y luego surge la otra cosa que de ya días la veníamos advirtiendo, que la tarjeta actual está vigente hasta mayo del próximo año, que mucha gente no se enroló y que cómo iba a ser esa gente que no se enroló, pero que tiene vigente la identidad que tenemos actualmente para ir a votar. ¿Me entiendo? Sí. Me entiendo. Hay gente que no se enrola, pero su identidad está vigente y tiene todo el derecho de ir a votar. Estas situaciones ya las hemos vivido, Renato. Acuérdese usted, me pierdo en el tiempo, pero en el acuerdo de las elecciones donde participó doña Nora de Melgar, ¿cuál era el gran problema que teníamos? Era precisamente que estábamos dentro de un proceso de modificación de la tarjeta de identidad y había gente que tenía tarjeta nueva, pero otra que no le había salido por problemas internos estructurales. ¿Y qué ocurrió? En aquel tiempo los que tomábamos, digo, yo me voy a incluir porque ni modo, decisiones políticas, le buscamos la salida. Y yo recuerdo que con don Guillermo Casco Callejas estudiamos bien el problema y llegamos a la conclusión,
hay que proponerle a estos señores, votemos en sobre y guardemos la confidencialidad del voto en el sentido de que la persona que va con su sobre y lo deposita con identificándose con su tarjeta vieja, ese sobre se aparta y se coteja al final y los escrutadores jamás van a ver quién fue el que votó, porque se tiraba en una tómbola y ahí se sacaban ya sin nombre del votante. ¿Y esto de ahora cómo pudiese corregirse? Porque están diciendo que se apresuró el Consejo Nacional Electoral a publicar el censo provisional porque hay muchos hondureños que están en la base del registro de las personas, pero que no se han enrolado todavía y que tenían que tomarlos en cuenta ellos para que nadie quede sin votar. Mire, Renato, vamos todavía más profundo a las raíces de este problema. ¿Qué es lo que se percibe en este momento? Que nuevamente estamos premiando la irresponsabilidad de todo el mundo, de las autoridades, de los electores hondureños, que todo el tiempo estamos dejando las cosas para último lugar. En último momento estamos haciéndolo. ¿Cuánto hace que se dijo que se había abierto el proceso de enrolamiento? Ese proceso de enrolamiento, Renato, no tomaba ni 15 minutos, el proceso de enrolamiento. La preinscripción. Entonces no era asunto de que íbamos a hacer colas enormes y que no puedo estar esperando, no, pero la gente no fue a enrolarse. Y el último día usted miraba las colas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando se dice, no, es que tiene que, no se le puede, y vamos al rintintín de los derechos políticos y los derechos humanos. No se le puede coartar el derecho de votar. ¿Y por qué no cumplió con su responsabilidad de irse a enrolar en su momento? Y yo le voy a decir algo, mi tesis es que lo que hizo el registro de las personas es correcto. ¿Por qué? Porque si hay 400,000 inconsistencias y para que el público no vaya a tener fantasmas, a crear fantasmas, mire, la consistencia puede ser que en vez de una A le hubieran puesto una O. Esa es una inconsistencia. O que de repente se llamaba Concepción varón y era Concepción mujer y le cambiaron el género. Y así por el estilo. Ese es el tipo de inconsistencias. Pero esas son subsanables. Si el registro no publica en este momento, ¿cómo voy yo a determinar si mi lugar de votación es el correcto? Pero si me lo dan desde ahora, Puede corregir. puede corregirse con tiempo. No voy a esperar a que llegue el montón, que puede ser que llegue 3 días antes de las elecciones internas, y vamos a escudriñar 3 millones de votantes que tienen inconsistencia. Ahora empecemos ya con 400,000. Entonces, para usted, el registro no es el culpable de este problemita que crea incertidumbre que se nos ha presentado en las últimas horas. Y el problema es que estamos distorsionando todo. Se llama provisional. Todo lo que salga en este momento es provisional. Muy bien, vamos con la abogada Maribel Espinosa. Vamos a ver, abogada. ¿Y usted cómo entiende y qué salida a este conflicto que se ha presentado? Adelante, en San Pedro Sula. Muy buenos días, don Renato. Un verdadero privilegio compartir este foro con la abogada Melissa Elvir y con mi entrañable amigo don Olvan Valladares. Para mí es importante dejar establecido que esto solo es otra intentona para quedarse en el poder de parte de algún grupo que domina el actual gobernante. Y tengo fundados motivos para pensarlo, don Renato. En primer lugar, muy rápidamente, si me lo permite, en el año 2013, Juan Orlando Hernández se compromete a hacer reformas electorales y a obtener una nueva cédula ante Naciones Unidas. Incumplió ese acuerdo. En el 2000 fuimos a elecciones y obviamente no hubo nueva ley electoral ni nueva cédula. Fuimos a elecciones en el año 2017 con la misma ley electoral e incumpliendo la Carta Democrática de la OEA, igualmente con la misma cédula. Y desde el año 2018 se tuvo que haber aprobado la ley electoral
¿Y qué han estado haciendo en ese Congreso? Haciendo remiendos. Han estado aprobando normas transitorias y poniendo obstáculos al proceso electoral. Al día de hoy no tenemos las reformas electorales y tenemos un sinnúmero de normas transitorias. Yo en este momento quiero decirle al pueblo de Honduras que tenemos que apoyar a las dos concejales del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Hall y a la doctora Rixi Moncada. Y digo esto porque el problema que se plantea aquí es porque ellas adoptaron una decisión histórica y le cerraron el paso a Juan Orlando Hernández para una siguiente reelección. Y a raíz de todo eso han venido socavando, conspirando con el proceso de identificación. Yo soy víctima de eso, don Renato. Tengo muchísimos años de votar en la misma escuela cercana a la casa que vivo hace más de 35 años. Y fíjese que me fui a enrolar y el primer detalle que me puso en alarma es que decía fuera de línea. Y ahora que consulto, me han enviado a una escuela, a un centro de votación que no me corresponde. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿responsabilidad de quién es realmente la primera etapa del censo? Es del Registro Nacional de las Personas, no podemos ignorar eso. Y déjeme decirle, el Partido Nacional se preocupó y se preparó para meter a toda su gente para que calificaran, y tenemos denuncias dentro de los partidos políticos que hay enroladores que dicen representar a otros partidos y no lo son, son del Partido Nacional. Tenemos denuncias que hay traslados de ciudadanos de un lugar a otro para votar. Recordemos que el voto es domiciliario y eso que están diciendo esos señores que llaman de arbitrario al Consejo Nacional Electoral, les recuerdo que los arbitrarios son ellos, porque ellos han destruido y han roto el orden constitucional con la reelección ilegal del actual gobernante. Pero además de eso, tenemos problemas. Acaban de aprobar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Todavía no le ha hecho la transmisión de fondos la Secretaría de Finanzas. Todos esos son obstáculos sistemáticos, licenciado. Usted tiene que tener claro en eso, porque al final de cuentas lo que no quiere una red criminal que está gobernando que hayan elecciones transparentes en Honduras. Esa es la verdad. Y lo que pasa, muy a mi pesar, es que también muchos líderes de la oposición están atacando el proceso de identificación. Entonces yo le preguntaba el día de ayer a un diputado que me merece mucho respeto y le dije, bueno, si la oposición dice que hay fraude y lo que quiere el actual gobernante es que no hayan elecciones, entonces lo que está ocurriendo aquí es que se está desprestigiando por ambos lados el proceso electoral en vez de cuidarlo, en vez de exigir las responsabilidades a los funcionarios públicos a cargo de esas inconsistencias. Y eso es claro, don Renato. En los países donde funciona su democracia, donde funciona su Estado de Derecho, se deducen responsabilidades a los infractores. En este país no acontece eso. Por eso, esos son globos sonda. Fíjese bien, de los dos movimientos del Partido Nacional vienen esos dos globos de sonda. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren la anarquía en las elecciones primarias. Quiere que haya desorden y que el voto ya no sea domiciliario.
quieren llevar de un lugar a otro a personas que han censado en diferentes lugares. Y eso es más de lo mismo. Es una clase que yo no puedo llamar política, sino que politiqueros corruptos y que están traicionando al país. Y por eso yo le digo al pueblo de Honduras que tenemos que estar alerta ante un nuevo intento para quedarse en el poder. El país necesita reconstruirse, licenciado. Y para reconstruirse se requiere no solo un proceso electoral, se requiere un gran acuerdo de reforma en los diferentes sectores de la nación. Pero estos señores están abusando del poder que tienen y están provocando y agravando una crisis, una multicrisis en que estamos. Y eso es inhumano. Eso es un irrespeto a los derechos humanos de los ciudadanos que hoy por hoy aproximadamente 2 millones de hondureños están sufriendo la desgracia de la pandemia del ETA y del IOTA. Y además están sufriendo la pandemia de esa corrupción generalizada de este actual gobierno. Permítame decirle que me hago eco de esa expresión, porque así lo siento yo como ciudadano de Honduras, que hay gente interesada en desprestigiar este próximo proceso electoral. ¿Con qué fines? Ya van a ir saliendo los objetivos de esta gente, pero da la impresión que sí tienen como idea desprestigiarlo para sembrar la anarquía con propósitos que ya van a ir saliendo seguramente. Melissa, a esta altura de todo este proceso electoral que lo tenemos a las puertas con las primarias, usted como miembro de una organización muy importante, es la directora de Democracia Sin Fronteras, ¿qué opina? Buenos días, Renato, buenos días a doña Maribel y a don Olvan, que es un placer para mí estar aquí. La verdad es que ya no resta tanto que decir entre lo que ha dicho don Olvan y doña Maribel, ¿verdad? Es decir, este olor, este sabor de boca que nos han dejado los últimos movimientos políticos es precisamente para poder desprestigiar la mentalidad del ciudadano, ¿verdad? Querer decir que están jugando con nuestra inteligencia, queriendo dar a entender que están defendiendo los intereses del ciudadano, cuando en realidad lo que se está defendiendo son intereses políticos e intereses por un poder que han ido partiendo día con día y intereses que no son tan directos, ¿verdad? Es decir, tratan de mantener el eco de la democracia, el eco del respeto hacia la ciudadanía para poder elegir a los funcionarios, pero al final de cuentas este posible fraude electoral entonces ya está terminando de coserse precisamente con todas estas decisiones. Y hay expresiones, bueno, usted lo leyó en apuntes, usted lo leyó en pildoritas, que realmente entonces lo único que a veces decepciona es tratar de seguir buscándole soluciones, y parece que a esas posibles soluciones, ellos encuentran otra manera de obstaculizar ese proceso democrático, ellos encuentran otra forma de cómo generar otras piedras que realmente entonces decepciona trabajar por temas de transparencia, por temas de democracia, precisamente porque lo que queremos es fortalecer un Estado democrático de derecho, y ellos lo que quieren es regresar a mucho antes de los años 80, y pareciera que entonces quieren una oligarquía y una anarquía totalmente para ellos nada más, y solamente para ellos, a pesar de que hay representantes de los diferentes partidos políticos en las dos instituciones, siguen echándose entonces culpas unos y otros. Ahora, yo le voy a pedir a Melissa, le voy a pedir a don Olvan Valladares, le voy a pedir a doña Maribel Espinosa. En este asunto de las inconsistencias, 400,000 han dicho que hay de 4.2 millones de enrolados. Un 10%. Estas se pueden corregir. Sí. Las inconsistencias se pueden corregir. Ya vamos a hablar con profundidad de esto.
Pero no vamos- las direcciones. ¿Perdón? No las direcciones, hasta para las generales. Correcto, ya, para que la gente vaya comprendiendo. Y una persona, Renato, discúlpeme, puede tener 3 o 4 inconsistencias. O sea, no es que son 400.000 personas las que tienen irregularidades, porque hay 3 o 4. Y con este asunto de los domicilios que la gente dice, no, yo aparecí en otro domicilio claro, para no. votar. Sí, esa es una inconsistencia de fondo. Y le voy a decir cuál es uno de los problemas, y lo he tenido yo en mi oficina con mi gente. Hay personas que viven, póngale, en Las Delicias. Es un barrio que se llama Las Delicias, pero en Tegucigalpa hay 3 barrios con el nombre de Las Delicias. Y aquí vamos a la raíz también del problema. Uno de los problemas graves que hay aquí en este asunto es que no se respetó la experiencia. Las personas calificadas, entrenadas durante muchísimos años en el registro de las personas, fueron apartadas. Y hubo un reclutamiento donde las informaciones internas del registro de las personas es que muchas personas incluso pasaron los exámenes de admisión con notas mucho más altas, pero los encargados a quien le asignaron eso, y no voy a llamar a designar el partido político, a ver que lo averigüe Vargas, se encargaron de colocar activistas. El proceso de registro de las personas es un proceso técnico, no es un proceso político, porque la tarjeta de identidad la usamos para elecciones cada 4 años, pero de ahí la tarjeta de identidad la usamos todos los días para identificarnos. Entonces, esa tarjeta de identidad no puede tener inconsistencias. Miren lo del voto domiciliario. Y a mí, don Mario Pérez, con las disculpas del caso, me sorprende cada vez más, porque el hombre es un abogado. Y si es cierto que no tiene 50 años de estar en política, pero ya el colmillo que ha adquirido debería darle un marco más amplio de razonamiento. Y entonces dice, es que la persona dice, no se le puede quitar el derecho de votar. Es problema de él. Si yo nací en Yuscarán y yo prefiero ir a Yuscarán a votar, pues me enrolo con que mi domicilio es Yuscarán. No tengo ningún problema. Cuando aparezco en la lista, no aparezco en el listado de Francisco Morazán. Aparezco en el listado de otro municipio que es Yuscarán. Ese es el problema, que no se atan las cosas. ¿Se imagina usted el problema entonces cuando yo estoy aquí? Necesito que me registren tanto en el voto donde estoy domiciliado, porque tengo mi derecho, dice don Mario Pérez, a votar donde estoy domiciliado. Pero también tengo derecho a irme en una hora a Yuscarán y votar en Yuscarán. ¿Y en Yuscarán con qué patrón electoral voy a votar? Si estoy registrado en Francisco Morazán. Me van a hacer otro listado aparte. Voy a decir, mire, aquí hay un voto especial de usted que vive en Tegucigalpa, pero viene a votar a Yuscarán. ¿Qué es lo que se ha estado peleando durante todos 40 años? El doble voto. ¿Qué es lo que alegan los que nunca contribuyen a resolver problemas? Es que no podemos permitir que voten los muertos y que voten 2 veces o 3 veces los activistas. Y entonces, y si usted nació en Santa Lucía, Renato, por decirle así, o Talanga, o cualquier otro de esos municipios, y entonces voto en Tegucigalpa, y en 1 hora estoy, o en 20 minutos estoy en Santa Lucía. Se presta para cometer ese fraude. Correcto. Se presta. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que cuando vengan las elecciones, alguien salga y dice, me robaron las elecciones, porque aquí don Renato Álvarez votó en Tegucigalpa y votó en Santa Lucía? Eso que está proponiendo Mario se presta al fraude. Eso es lo que está. Eso se presta al fraude. Sí. Y le voy a dar el beneficio de la duda a don Mario. Si él me dice que yo tengo mi derecho de votar donde yo quiera, entonces me enrolo donde yo quiero ir a votar. Y no le causo problemas a nadie, ni despierto suspicacias, ni provoco un gran lío aquí, invirtiendo tiempo en este programa tan bueno, para estar discutiendo cosas que no son. Pero esos cambios de domicilio que arguyen como inconsistencias es porque la gente al momento de enrolar dijo, bueno, yo nací en tal municipio. Sí, correcto. Vamos a ver, lo que quiero saber es si es la gente al dar la información que contribuyó a lo que ahora llaman inconsistencias o hay
maledicencia de los enroladores en cambiar de domicilio a la gente. Las Es lo que dos. yo trato de hurgar, Puede de haber verificar. las dos. Maribel Espinosa. Sí, don Renato. Le voy a poner otro ejemplo claro. Yo nací en Tegucigalpa, pero mi domicilio es El Progreso Yo. Cuando yo me fui a enrolar, me preguntaron cuál es su domicilio. Sí, a mí E también. indiqué cuál es. Claro, porque el voto es domiciliario, es donde usted tiene su domicilio. Correcto, así es. No donde nació. Y le voy a poner otro ejemplo. Imagínese usted cuántos ciudadanos viven en Choloma, una de las ciudades con mayor población por razón de las maquilas. Ahí va a encontrar personas que nacieron en Olancho, en Trujillo, pero su domicilio es Choloma y su centro de votación está en Choloma. ¿Y cómo es posible que los enroladores le van a cambiar su domicilio? ¿Cómo es posible que los enroladores le van a cambiar su centro de votación? Y usted debe de hacerse una pregunta. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral envió un comunicado el 3 de diciembre, el 2 de diciembre, diciéndole al Registro Nacional de las Personas que debió de haberle entregado la base el día 30 y que hasta el lunes hicieron una aproximación? Entonces, lo que tenemos que entender, y yo quisiera pensar de que lo que está haciendo el Partido Nacional es moviendo a sus activistas para generar el caos. ¿Para qué? Porque ellos generan una crisis y luego dan una solución envenenada, como la que está proponiendo ese diputado del Partido Nacional que dice que yo nací en tal lugar, tengo derecho de votar en los dos lados. Esas son soluciones envenenadas. Esas solo son actos desesperados porque ya se dieron cuenta que el pueblo los repudia por su corrupción. Entonces, tienen que recurrir a un fraude. Lo que tenemos que hacer como ciudadanía es plantarnos, los partidos políticos plantarnos de inmediato y auxiliar a los buenos funcionarios que están luchando desde adentro, a los buenos empleados públicos que nos están pasando la información de todo lo que quieren hacer, al seno del Consejo Nacional Electoral y al seno del Registro Nacional de las Personas. Ok, abogada, antes de irme a la pausa, solo quiero a ver si nos pasó lo mismo a todos. A usted le preguntaron cuando se fue a enrolar cuál es su domicilio. Renato, Vamos a ver, esa fue la pregunta. me pidieron el recibo de la luz. También se lo pidieron. Pero le preguntaron cuál es el domicilio, don claro, Jorge. Y usted dijo, Sí. yo vivo aquí en Tegucigalpa y esta es mi dirección. Al lado, sí. Igual, usted sabía que el censo se va a construir en función del domicilio que correcto, usted dijo, así ¿no? debe ser. Igual a usted, Igual le a mí, preguntaron dónde igual a mí. residía. A mí Igual me a mí. preguntaron dónde reside usted. Y así dice la ley. A la abogada Maribel Espinosa, ¿dónde reside usted? Ahora, si aparece el domicilio cambiado, eso es una inconsistencia. Así es. Investiguemos, eso es premeditado, hay alevosía ahí, porque igual para eso son estos periodos, para subsanar inconsistencias, ¿no? Entre ellas lo domiciliario. Pero bueno, dice la abogada que ella cree que ahí hay mala intención. ¿Eso fue lo que dijo o lo que nos quiso decir? Totalmente. Hay un plan siniestro del Partido Nacional para dos cosas. Mantenerse en el poder. Esa es la primera. Si no puede mantenerse en el poder con aplazamiento, recuerde que hace poco nos hablaron de un triunvirato, nos hablaron de una transición. O se mantienen en el poder o nos van a querer llevar a una Asamblea Nacional Constituyente. Más de lo mismo, don Renato. Porque bueno, vamos de inconsistencias a inconsistencias. Hay inconsistencias que usted ya las mencionaba, que son fácilmente subsanables. Correcto, sí. Claro. Esto de los cambios de domicilio es más complicado porque uno comienza
a preguntar si hubo mala intención del enrolador. Así es. Bueno,